iniciar, amado, este estudio bíblico en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Seguimos estudiando el Nuevo Testamento. Abra su Biblia, el libro de Marcos, capítulo 4. Amén. El libro de Marcos, capítulo 4. Allí, amado, que vamos a estudiar la palabra de Dios en el día de hoy. Amén. Gloria a Jesús. Y vamos por el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Amén. En el estudio pasado, amado, terminamos la enseñanza mencionando que Cristo estaba ya en su casa y mientras estaba ahí, Él estaba enseñando a la multitud que se agolpó a la puerta, ya que la fama de Jesucristo era tan grande que cuando la gente se daba cuenta que Cristo estaba en casa, ellos se iban, amado, y se agolpaban. Y dice que de tal manera era tanta gente que había ahí cerca de la casa, amado, que no podían entrar. Pero dice que de repente vino la madre de Jesús, vino los hermanos de Jesús y estaban buscándolo afuera. Y dice que los que estaban ahí recibiendo la enseñanza le dijeron a Cristo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera buscándote. Y dice que Cristo les responde a ellos: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Entonces, amado, ahí terminamos el estudio bíblico el martes pasado, donde Cristo habla acerca de lo que es la familia de la fe. Amén. Y estuvimos enseñando que hermano suyo y hermano mío es el que hace la voluntad de Dios. El que no hace la voluntad de Dios no es su hermano. El que no hace la voluntad de Dios es su prójimo. Porque la Biblia habla de prójimo y habla de hermano. Amén. O sea, el que no hace la voluntad de Dios es prójimo suyo, pero hermano es el que hace la voluntad de Dios. Amén. Y no era que María no hacía la voluntad de Dios, sí. Amén. Pero Cristo, amado, quería darle a entender a los que estaban ahí recibiendo la enseñanza de que existe una familia, amén, más allá de la familia de sangre, y es la familia de la fe. Amén. Y ahí nosotros, amados, terminamos el estudio pasado. Sea Cristo Jesús glorificado para siempre. Amén. Ahí terminamos, amado, el estudio pasado. Entrando en el capítulo 4 del libro de Marcos, desde el versículo 1 al versículo 2, usted lo puede ir leyendo ahí. Amado, vemos que ahora Jesús sube nuevamente al mar de Galilea para seguir enseñando en el mar, y Cristo se sube a una barca de tal manera, amado, que mucha gente se reunió alrededor de él, y dice que estando en la barca él le enseñaba por parábola muchas cosas conforme a su doctrina. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 4, verso 1 y verso 2. Dice el verso 1: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábola muchas cosas y les decía en su doctrina. Entonces, amado, ¿por qué en el versículo 1 dice que otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar? Porque Cristo, amado, ya estaba en el mar enseñando. Eso lo vemos en el capítulo 3 de Marcos, en el versículo 7. Usted lo puede ver ahí. Dice que Cristo estaba en el mar de Galilea enseñando, y ahí Cristo se subió en una barca y bogó mar adentro, y desde ahí Cristo le predicaba, le enseñaba a la multitud. Y ahora que en el capítulo 4 Cristo sale de la casa y vuelve al mar para seguir enseñando, y dice que de nuevo Cristo se sube en la barca y la gente se reúne a la orilla, en la arena, para escuchar el mensaje de Cristo. En el estudio pasado enseñamos el por qué Cristo se sube en la barca y él le da para dentro del mar para enseñar, porque él podía enseñarle a la multitud desde la arena. Amén. Pero explicamos, amado, que en la antigüedad no existían bocinas, no existía megáfono, no existían autoparlantes, amén, para que la voz se escuche más fuerte, sino, amado, que las personas utilizaban varios métodos para que la voz se escuche más lejos. Por ejemplo, se subían en montaña, en monte, en lugares altos, y desde allá arriba voceaban, hablaban
y la voz, amado, era tomada por la altura y por el aire y era expandida. Por eso, amado, la Biblia habla del sermón del monte. Amén. Que Cristo estaba en el monte de los olivos. O sea, cada vez que Cristo iba a enseñar, él subía a un lugar alto, subía a los montes, porque desde ahí la voz de Cristo se escuchaba más. Y cuando estaba en el mar, él iba al mar a enseñar, porque en el mar, amado, él se metía para el agua y las olas, usted sabe que las olas salen del agua y ellas no salen por salir, sino, amado, es que la naturaleza, amén, le da una orden al viento, o Dios más bien le da una orden a la naturaleza de que el viento tiene que sacar el agua para afuera, amén. Entonces, cuando Cristo abogó mar adentro, dentro de la barca, cuando Cristo hablaba, ese viento que venía, que empuja las olas, ese viento, amado, empujaba la voz de Cristo para que se escuche más fuerte, amén. Digamos que Cristo vuelve de nuevo al mar de Galilea a enseñar, pero ahora dice que Cristo en el versículo 2 le está enseñando por parábola muchas cosas conforme a su doctrina. Es decir, amado, que Cristo está hablando en parábola con la multitud y le está hablando de su doctrina. O sea, Cristo no está hablando, amado, una doctrina extraña, ni una doctrina, amado, de hombre, ni una doctrina humana, sino que la doctrina de Cristo viene del Padre, viene de arriba, viene del cielo. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, que lo vamos a leer rapidito. Juan capítulo 7, Evangelio de Juan capítulo 7, verso 15, amén. Cristo enseña que su doctrina no es de él, sino que su doctrina es del Padre. Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 15, miren lo que dice. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, amado, vemos que Cristo está enseñando una doctrina que no es de él, sino la doctrina del Padre, del que le envió. Así mismo nosotros, amado, cada vez que nosotros vayamos a hablar, a predicar, nosotros debemos, amado, exhortar conforme a la doctrina del Padre, la doctrina de Dios, la doctrina de la Biblia, no a lo que nosotros queramos hablar, ni a lo que nosotros queramos expresar, ni nuestras propias opiniones, ni nuestros propios ideales, sino conforme a la doctrina de Dios. Amén. Y Cristo, siendo Hijo de Dios, aquí en la tierra enviado, volviendo para Marcos capítulo 4, en el versículo 2, dice que le enseñaba por parábola muchas cosas conforme a su doctrina. Entonces, amado, la mayoría de las enseñanzas de Jesús fueron por parábolas. Amén. Y una parábola, amado, se define como un relato, amado, breve, contado como una analogía o un cuento, para que usted entienda, amén, una fábula, algo que no es real, para traer una verdad espiritual al mundo. O sea, una parábola es una comparación, amado, de cosas inanimadas, de animales o personas sin nombre, amén, cuentos, algo que no sucedió, algo que nunca pasó, algo que es imaginario, para traer una verdad, amado, espiritual a la enseñanza. Entonces Cristo, amado, siempre estaba enseñando a la multitud, y su mayoría de los mensajes de él eran en parábola. Desde el versículo 3 hasta el versículo 9 de Marcos capítulo 4 vemos, amado, que Jesús comienza a decirle a ellos una parábola, y Jesús le habla de la parábola del sembrador. Amén. Que ya nosotros hemos estudiado esa parábola y hemos hablado acerca de la parábola del sembrador cuando estuvimos estudiando el Evangelio de Mateo. Es decir, amado, que vamos a pasar rápido esta parábola porque ya lo estudiamos cuando hablamos de Mateo. Pero vamos a ver cuál es el enfoque que el evangelista Marcos nos da acerca de la parábola del sembrador. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 4, desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Dice el versículo 3: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Note que en el versículo 3, cuando Cristo comienza a hablar de esta parábola, dice: el sembrador salió a sembrar.
No dice quién fue que salió a sembrar, ni cuántos años tenía, no dice si tenía esposa, no dice si tenía hijos, no dice qué nombre tenía, no dice en qué lugar sembró, en qué ciudad estaba, amén, ni en qué año fue que sembró. ¿Por qué? Porque las parábolas, amado, son cuentos, son, amado, analogías, comparaciones con objetos o relatos que no pasaron, amén, para traer una verdad espiritual. Y Cristo va a enseñar una verdad espiritual a través de esta parábola del sembrador. Toda la parábola, amado, que Cristo citó, en toda la parábola siempre dice: un hombre salió a sembrar, amén, un hombre sembró cizaña, una semilla se sembró, un padre tenía 2 hijos, amén, hablando del hijo pródigo, una mujer estaba barriendo y encontró una moneda que se le perdieron, amén, la parábola de la oveja perdida, que el pastor, pero no dice el nombre del pastor, o sea, que todas las parábolas que Cristo, amado, habló, no tenían ni nombre, ni eran mencionados relatos verídicos, sino que eran historias, amado, ficticias, para que usted entienda el cuento. Ahora, antes de seguir leyendo, hay, amado, una cuestión o una duda con lo que es Lucas capítulo 16, verso 19. Hay una persona que dice que era una parábola, pero creemos, amado, que el relato del rico y Lázaro, cuando el rico bajó al infierno, eso no fue una parábola, porque eso es muy diferente, amado, como Cristo lo está contando, es muy diferente a toda la parábola que Cristo hizo. ¿Por qué, amado? Porque aquí en esta parábola hay nombres, amén. Menciona a Lázaro, o sea que está dando un nombre, menciona a Moisés, menciona a Abraham, amén, o sea que esta historia fue real, pero las parábolas son, amados, cuentos. Dice el verso 3 nuevamente, dice: oí, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Amén. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, y creció, y produjo a 30, a 60, y a 100 por uno. Amén. Entonces, amados, ya nosotros estudiamos esa parábola, vuelvo y repito, cuando estudiamos el Evangelio de Mateo, pero aquí, amado, vamos a repasar lo que aprendimos en el Evangelio de Mateo. Y si hay alguien que está aquí, amén, que no estuvo durante ese estudio, pues entonces podía aprender mejor. Amén. Entonces, amado, esta parábola que Cristo le está hablando a la multitud tiene una verdad espiritual oculta. Hay un misterio que Cristo, amado, lo va a comenzar a revelar en los versos más para abajo. Amén. Desde el versículo 10 hasta el versículo 20 de Marcos capítulo 4, vemos que luego Cristo está solo con los discípulos, y los discípulos le preguntaron que qué significa esa parábola, que ellos no entendieron. Los discípulos dijeron: Señor, no entendimos lo que tú enseñaste. ¿Qué fue lo que tú quisiste dejar dicho? Amén. Entonces Cristo se lo explica a ellos, diciéndole que a ellos les ha dado a conocer el misterio del reino de Dios. Amén. Vamos a leerlo. Dice el verso 10: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola todas las cosas. Amén. Entonces Cristo le dice a ellos, amado, que a ellos les es dado a conocer el misterio del reino de Dios. Pero el que está afuera, ¿cuáles son los que están afuera? Los que no son creyentes, los que no son cristianos, amén, no le he dado a conocer, sino que Cristo le hablaba por parábola. Ahora bien, amado, esto es muy importante, porque más adelante vamos a entender la razón por qué Cristo hablaba en parábola, porque era que habían cosas, amado, muy profundas y muy fuertes, que Cristo enseñaba que el que no estaba en el Espíritu no podía entender estas cosas. Amén. Entonces, el mismo Pablo dice que las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Por eso, amado, que el que esté en la carne
no puede discernir las cosas espirituales. Y había una enseñanza muy profunda que nuestro Señor Jesucristo está enseñando, como esta parábola del sembrador, amado, que para entenderlo había que estar en el Espíritu, o sea, estar discipulado por Cristo, andar con Cristo, estar con Él. Por eso Cristo le dice a ellos que a ellos le he dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, como dice ahí en el versículo 11, pero a los que están fuera, por parábola, todas las cosas. Amén. La palabra misterio, amado, en el pensamiento bíblico, lo que significa es algo que está escondido. Misterio es algo que está oculto, algo que está escondido, amén, y va a ser revelado y va a ser manifestado. Eso es misterio, amén. Entonces, amado, Cristo habló misterio, amén. En una ocasión, esa palabra fue atacada y hasta se prohibió en las iglesias, porque supuestamente un misterio era un demonio que subía sobre el cuerpo de alguien que no era cristiano. Y las personas, amado, con poco entendimiento, yo opino, falta de conocimiento, prohibieron esta palabra por motivo de que es una palabra negativa. Pero aquí mismo lo encontramos en la Biblia, en el versículo 11, dice que a ellos les he dado a saber el misterio del reino. O sea que el reino de Dios tiene misterio. Y los misterios, amados, son enseñanzas y revelaciones ocultas que son reveladas o son manifestadas a los entendidos. Amén. Incluso Daniel capítulo 12, me parece en el versículo 1, dice que los entendidos entenderán y resplandecerán como el sol del mediodía. Es decir, amado, que había enseñanza que Dios le estaba dando a Daniel, que no todo el mundo le iba a entender. O sea, que era un misterio. Por eso, amado, Daniel habló en símbolo con códigos. Vi una bestia que salió. Daniel vio un cuerno pequeño. Vemos también que Apocalipsis está escrito también en símbolo, en código. El dragón, la estrella, la bestia. Esos son misterios. O sea que la palabra misterio no es pecado. Amén. Incluso hay muchas palabras que se han querido como sepultar o eliminar del vocabulario cristiano. Pero realmente, amado, eso depende en el término que usted lo use. Amén. En el término que usted le dé a la palabra. Amén. Porque el mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, amado, versículo 4, que el que habla en lengua habla misterio con Dios. O sea que la palabra misterio no tiene nada de malo. Entonces, amado, lo misterio en el término bíblico, la palabra misterio, lo que significa es algo que está oculto, algo que está escondido, es un misterio, algo que no ha sido revelado todavía. Eso es un misterio. Amén. Entonces, amado, en el versículo 11, Pablo lo dice, que a nosotros nos es dado el misterio del reino de Dios. Y dice el 12, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Este versículo 12 es uno de los versículos bíblicos, amado, muy controversial y muy atacado por los enemigos de la palabra de Dios, porque dice que Dios le ocultó los misterios a ellos, amén, a los que están afuera, para que ellos viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, amén, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, que este versículo bíblico, si nosotros lo tomamos desde un punto de vista sin entendimiento y sin investigar a través de la Sagrada Escritura, da a entender como que Cristo no quería que ellos se convirtieran. Y realmente ese no es el enfoque principal de Cristo. El enfoque principal de Cristo era que las almas se conviertan y se arrepientan. Ahora, ¿qué es lo que está manifestando este texto bíblico? Amén, que para que este misterio les sea revelado a ellos, ellos tenían que acercarse a Jesús, ellos tenían que arrepentirse de Jesús, ellos tenían que convertirse a Jesús. Amén. Pero lo que quiero decir esto aquí es que ellos van a ver, pero no van a percibir. Amén. Y son las personas, amados, que ellos quieren que se les revelen los misterios, pero no quieren seguir a Jesús. Es lo mismo que hizo Dios en el jardín del Edén, amado, con Adán y Eva. En el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 23, Dios dijo: he aquí el hombre como uno de nosotros,
Amén. Vamos a sacarlo, no sea que él coma del árbol de la vida y viva para siempre en pecado. O sea, Dios, amado, cuando puso el árbol de la vida en el jardín del Edén, no le prohibió a Adán que lo coma. O sea, Adán y Eva podían comer del árbol de la vida, pero después, amado, que ellos pecaron, ya ese privilegio ellos no lo podían tener, porque entonces iban a vivir para siempre, pero estando en pecado. Es lo mismo que está pasando aquí en el versículo 12. Ellos van a percibir los misterios del reino, pero no van a seguir a Jesús. O sea, ellos le van a ser revelado, amado, cierto misterio del reino, pero a su manera. Y eso no es lo que quiere Cristo. O sea, eso es lo que Cristo está enseñando en este lugar. Por eso es que cuando nosotros estamos afuera y vemos para adentro, no es lo mismo que estuviéramos adentro, porque el que está afuera puede juzgar, pero no entiende ciertas cosas que pasan aquí adentro. Por eso, amado, nosotros entendemos después que nosotros venimos al camino del Señor. ¿No puede entender? Por ejemplo, amado, yo estoy de acuerdo que la palabra de Dios, predicándola, no hay dos mensajes, ni un mensaje para afuera y un mensaje para adentro. No. Yo estoy de acuerdo, amado, que Dios habla afuera y adentro como Él quiera. Amén. Ahora, no es lo mismo yo predicándole a la iglesia afuera un mensaje para la iglesia que yo predicarle a los amigos un mensaje para la iglesia. No sé si me pueden entender. Porque si yo estoy, amado, en una campaña afuera y hay cristianos y Jehová manda una palabra de amonestación, corrección, es para los cristianos que están ahí. Pero si yo tengo un lugar donde no hay hermanos, donde no hay iglesia, un culto donde habemos 2 o 3 hermanos, que se supone que se le está predicando a la calle, a las almas, entonces ahí yo no puedo, amado, hablarle cierto misterio que adentro que ellos lo van a entender. Por eso hay temas, amado, que nosotros no podemos ni dialogarlo delante de impío, porque no lo van a entender, y esos temas le van a servir de tropiezo para arrepentirse. En una ocasión yo estaba hablando un tema con un varón ahí en el colmado, y llegó una persona, y cuando él llegó nosotros hicimos silencio, y el varón dijo: pero sigan hablando, ¿y por qué ustedes se callaron? Yo quiero aprender la palabra. Y el varón que estaba hablando conmigo le dijo: no, tú no puedes saber este tema, esto es algo que es solamente para nosotros. Si tú escuchas este tema, entonces eso te puede servir de un tropiezo para tu convertirte. Amén. ¿Por qué? Porque está afuera, no va a entender, no va a percibir. ¿Me puede entender? O sea, eso es lo que está revelando, amado, Marco, aquí en el versículo 12. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 13: y les digo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis toda la parábola? Dice el 14: el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, Cristo le está aquí revelando la parábola a los discípulos. Amén. Y vamos a avanzar un poquito rápido ahora, porque ya estudiamos esa parábola. Aquí en el versículo 14 empieza, amado Cristo, a explicarle la parábola. Dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Amén. Nosotros, la iglesia, somos los sembradores. Cuando nosotros estamos predicando la palabra, nosotros estamos sembrando la palabra. Y sigue diciendo el 15: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Amén. Sigue diciendo el 16: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Verso 18: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y dice el 20: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. O sea, Cristo está hablando que hay 4 tipos, amados, de personas que reciben la palabra. Amén. 4 tipos de personas. Número 1, los que representan el camino son, amados, los que reciben la palabra, pero luego Satanás saca la palabra que Dios le dio. Número 2, son los que caen en pedregales. Amén.
que son los que reciben la palabra con gozo, pero cuando viene la persecución, la prueba, la escasez, la enfermedad, la miseria, los procesos, tropiezan. Número 3, los que caen en espino son, amados, los que reciben la palabra con gozo, pero los afanes del mundo, y dice que la vanidad de otra cosa, dice aquí, amado, de otra cosa, la vanidad de otra cosa, ahoga la palabra y no crece porque no tiene raíz. Y dice que los que caen en buena tierra son, amados, los que reciben la palabra y la ponen por práctica y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. O sea que hay una enseñanza muy importante, amado, acerca de los que reciben la palabra y dan fruto en 3 partes. Dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Dando a entender que hay 3 tipos de creyentes que desarrollan la palabra de Dios según su capacidad de crecimiento. Por eso hay personas, amados, que se convierten y a los 3 días ya tú ves que parecen evangélicos de años. Son personas que dieron fruto al 100 por uno. Pero hay personas, amados, que reciben la palabra, aman a Dios, aman la santidad, aman la palabra, pero dan fruto al 30 por uno. Amén. Que duran años en la iglesia, en el evangelio, y todavía no han manifestado un cambio, pero lo van haciendo, pero lo que pasa es que ese cambio va a un 30 por uno. Entonces, amado, lo importante es que todos están dando cambios, pero hay un detalle, que el que cambia al 30 por uno, amado, su ministerio se estanca o es de lento crecimiento. Por eso, todos nosotros debemos procurar, amado, caminar al 100 por uno con Dios, darle fruto a Dios al 100 por uno, decirle en nuestras oraciones a Dios que si usted está dando un 30%, un 60%, decirle a Dios que lo acelere, amén, y que lo ayude a dar un 100 por uno, amén. Entonces, siguiendo, amado, con esta historia de Marcos, capítulo 4, desde el versículo 21 al versículo 23, vemos que Cristo sigue hablando con ellos, y Cristo le dice ahora a los discípulos acerca de la parábola, y le dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, amén, ni escondido que no salga a la luz. Vamos a leerlo, versos 21 al 23, dice el 21. También les digo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? La palabra almud significa mesa o cama, amén. O sea, la palabra almud se traduce como mesa o cama. Cuando usted enciende una luz, usted no la pone debajo de una mesa, usted no la pone debajo de una silla, usted la pone en lo alto. Mire dónde están los bombitos, arriba, amén. Se pone en lo alto. Y sigue diciendo aquí mismo, o debajo de la cama. Usted ve, ahí lo explico, que la palabra almud significa tanto mesa como cama, amén. Dice que no se pone debajo del almud o debajo de la cama, y no es para ponerla en el candelero, dice Cristo. El candelero era, amado, el lugar alto donde se ponía, amado, la luz, una lámpara. Dice el 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Literalmente, Cristo está hablando de los misterios del reino que están ocultos y que van a salir a la luz. Eso es lo que Cristo se refiere. Pero, amado, aquí hay un principio espiritual que no quiero pasar por alto, y este texto bíblico tiene que traernos a nosotros temor, amén, porque dice ahí que no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Por eso todos nosotros debemos, amado, darle fino a Dios, amén. Porque aunque nosotros pensemos que los pecados quizás que nosotros cometamos nadie lo sabe, usted lo ocultó, eso Dios lo va a sacar a la luz. Por eso, amado, a Dios hay que andarle muy fino. A Dios, amado, nosotros tenemos que ser sinceros con Dios. Ante Dios nosotros, amado, tenemos que andar en plena rectitud, porque si hacemos algo oculto, entonces Dios lo va a manifestar a la luz, aún sea, amado, después de un año, aún sea después de 2 años, amado, Dios lo saca a la luz. Y estos son los textos bíblicos, amado, que cuando nosotros lo estudiamos, eso causa en nosotros pavor, temor, en el que, amado, tiene temor de Dios. Porque hay gente que lee la Biblia y, amado, como si leyeran un periódico, es como si leyeran una novela, un paquito, un cuento, amén. Pero estos versículos bíblicos, por lo menos a mí, me causan temor, pavor, temblor. Escuche lo que dice ahí, que no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces, amado, hay personas que a veces creen como que Dios no revela, como que Dios no habla, como que Dios se va a quedar de brazos cruzados.
Ahora, ¿usted sabe cuáles son los pecados que Dios saca a la luz? Los pecados que son encubiertos, amén. Lo que se encubre, lo que se oculta. Pero literalmente, ahí está hablando del misterio del reino que está oculto y Dios lo va a sacar a la luz. Pero aquí hay una enseñanza espiritual también que nosotros, amados, tenemos que tenerla pendiente. Por eso, si alguien pecó, si alguien cometió un pecado, número uno, debe confesárselo a Dios para que Dios lo perdone. Y número dos, amado, debe confesárselo a su líder para que el líder ore por él, lo aconseje, amén, y lo ayude para que no siga pecando. Amén. La Biblia dice, amado, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28, verso 13. Y los pecados no se le ocultan a Dios, porque Dios lo sabe todo. Los pecados se le ocultan a los hombres. Ahora, siguiendo leyendo, amado, en el versículo 24 y el versículo 25 de aquí de Marcos capítulo 4, aquí, amado, nosotros vemos que Jesús sigue hablando con los discípulos y les dice a ellos que ellos van a ser medidos, amado, conforme a como ellos oigan el mensaje. Y Cristo le dice a ellos que el que tiene se le dará más, y aún el que no tiene se le quitará lo que tiene. Vamos a leer los versos 24. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquí Cristo, amado, está hablando acerca del principio de Dios darle más al que le pida. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, verso 5? El que te falta de sabiduría, pídasela a Dios. Amén. ¿A quién se la va a pedir? ¿Al profesor de la escuela? ¿Al profesor de la universidad? ¿Al maestro? No, a Dios. El que te falta de sabiduría, pídala a Dios, que Dios la dará abundantemente y sin reproche. La palabra abundantemente significa que Dios va a dar mucha sabiduría, va a dar mucha enseñanza. Y eso es lo que Cristo está revelando aquí en el verso 24 y 25. Jesús, amado, apela a lo que es la percepción espiritual del conocimiento. Amén, que mientras más tú busques, más Dios te va a dar. Que mientras más tú sepas, más Dios te va a enseñar. Pero Cristo da una advertencia ahí en el versículo 24, y Cristo dice, mirad lo que oís, escuche, porque con la medida con que medís, os será medido. Es decir, que el conocimiento es bueno, pero es una arma de doble filo, porque mientras más conocimiento tú tienes, es mayor la condenación que tú vas a tener de parte de Dios. Amén. Por eso dice Santiago capítulo 4, verso 7, que para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Porque si hay alguien que no sabe que algo está mal y lo hace, Dios no se lo va a contar como pecado. Amén. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 4, verso 15, dice que donde no hay mandamiento, donde no hay ley, donde no hay ordenanza, no se inculpa de pecado. O sea, Dios a usted no lo va a juzgar por algo que Él no le ha dicho. ¿Me pueden entender? O sea, Dios, si no da un mandamiento, si Dios te da una enseñanza, Él por eso no lo va a condenar. Y es por eso que nosotros los pastores le toleramos a los nuevos creyentes ciertas cosas que ya a alguien que es viejo no se lo toleramos. Amén. Por ejemplo, una persona se convierte hoy y viene, amado, a la iglesia. Vamos a poner un ejemplo, el pantalón, que se goce, que se prenda. Pero si es una vieja que está aquí ya con mucho tiempo de la puerta, digo, ¿qué pasó, hermana? Y ese pantalón, ¿me pueden entender? Porque hay cosas que ella, como nueva creyente, no la conoce, no la entiende, y uno se la va dando en la doctrina, uno le va impartiendo, le va enseñando, y Dios a esa hermana nueva creyente no la juzga por ese pantalón, porque no sabe. Ahora, en el transcurso que ella va caminando en el camino, va conociendo, va entendiendo, el Espíritu Santo va tratando con ella, se va quitando los pantalones, se quita los aretes, se quita los brazaletes, se quita la pulsa, se quita todo, la cadena, los guillos, amén. Pero ya alguien que tiene conocimiento, amado, va a ser medido conforme al conocimiento que tiene. Eso es lo que Cristo está diciendo ahí. Y en el versículo 25, ahí Cristo dice, porque al que tiene se le dará más. Amén. Porque si nosotros, amado, buscamos las revelaciones, los misterios del reino, Dios nos va a seguir enseñando. Entonces, continuando aquí con Marcos capítulo 4,
desde el versículo 26 hasta el versículo 29, aquí vemos que Cristo sigue hablando en parábola, y ahora Cristo habla de la parábola de la semilla. Amén. La parábola del crecimiento de la semilla, eso es desde el versículo 26 hasta el versículo 29. Vamos a leerlo. Dice el verso 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Mire de nuevo cómo Cristo empieza esta parábola. Amén. Mire cómo Cristo empieza esta parábola. Verso 26. Decía además, así es el reino de Dios. O sea, Cristo habla del reino de Dios. Amén. Como cuando un hombre, ¿te ve? Aquí Cristo no menciona ni cómo se llama ese hombre, ni cuántos años tiene. Cristo no menciona ni en qué lugar, porque las parábolas son cuentos, son fábulas, amén, que revelan una enseñanza espiritual. Amén. Eso es como que yo diga, ahora mismo, un perro le dijo a un gato. O sea, yo estoy presentando que un perro y un gato están hablando. O sea, yo estoy haciendo una fábula de un perro hablando con un gato para traer una enseñanza espiritual. Eso son parábolas. Pero un perro y un gato hablan de ninguna manera. O sea que las parábolas son fábulas, historias que nunca pasaron. Por eso Cristo en la parábola nunca menciona nombre, nunca hace referencia a eventos reales, porque la parábola, vuelvo y repito, son fábulas, cuentos, historias imaginarias para traer una enseñanza espiritual. Ahora, dice el verso 27, y duerme y se levanta. ¿Quién duerme y se levanta? El hombre que sembró la semilla. De noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Oiga, ¿cómo Cristo está comparando el crecimiento del reino de Dios? Amén. Dice el 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, cuando la siega ha llegado. La hoz, amado, era un instrumento que usaban los sembradores para cegar la tierra, para sacar, amado, la semilla o las espigas que estaban, amado, llenas con los frutos. Amén. Entonces, amado, Cristo está hablando del crecimiento del reino de Dios. ¿Cómo empezó el reino de Dios? ¿Cómo empezó la iglesia? 12 hombres predicando después que Cristo murió y resucitó. Amén. Luego subieron como a 120 en el aposento alto, esperando la promesa. De 12 apóstoles subieron a 120. Y de 120 en Hechos capítulo 2, que vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos, vino Pedro y predicó un mensaje y se convirtió en 5,000. Amén. De 120 subió ¿a cuánto? A 5,000. Después Pedro predicó otro mensaje y se convierte entre 1,000. De 5,000 subió ¿a cuánto? A 8,000. Y hoy en día, amado, el reino de Dios ha crecido de gran manera que la cristiandad, por así decirlo, somos millones y millones y millones de personas que creemos en Cristo en diferentes lugares del mundo entero, que hablan otros idiomas, que tienen diferentes costumbres, que tienen diferentes ideales, que nacieron en diferentes lugares, en diferentes tiempos, y servimos al mismo Dios. Por eso es que la Biblia ha sido traducida en muchos idiomas, porque el reino de Dios ha crecido de repente. Si usted analiza esa historia, dice que el hombre sembró una semilla y él se durmió y se levantó y pasó el día y la noche y creció y él no se dio cuenta. Amén. Usted siembra, amado, una semilla de habichuela en el patio de su casa y de repente usted se olvida de esa semilla y cuando usted va, Dios te ve que creció una hoja y dice, pero ¿y cómo creció? Usted ni cuenta se da que creció. Amén. Como una mata que usted tenga en la galería de su casa, de repente de una noche para otra usted se levanta y cuando la ve dice, pues yo veo como esta mata más grande. ¿Y cómo fue que creció? Amado, así es el reino de Dios, que trae un crecimiento sin advertencia de repente. Amén. Ahora, siguiendo, amado, con Marcos capítulo 4, Cristo habla de otra parábola desde el verso 30 al verso 32, pero ahora habla de la parábola de la semilla de mostaza. Pero Cristo quiere hablar del mismo crecimiento del reino de Dios. Vamos a leerlo. Verso 30 dice, decía también, 2 puntos, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Usted ve, él va a seguir hablando del reino de Dios. ¿O con qué parábola lo compararemos? Usted ve, el Cristo va a seguir hablando en parábola.
Y dice el 31, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra, mire ahora, amado, el sujeto, el principal protagonista de esta parábola es una semilla de mostaza. Ahora, aquí Cristo no habla que quién la sembró. En la parábola anterior habla de un hombre que sembró una semilla, pero aquí habla de una semilla de mostaza. ¿Se sembró sola esa semilla? No, lógicamente alguien tiene que sembrarla, pero aquí Cristo no dice ni quién la sembró, solamente está hablando de la semilla de mostaza. Vamos a seguir leyendo, verso 31. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra, amén, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, amado, Cristo aquí compara ahora el reino de Dios con la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que existen, y cuando crece serán uno de los árboles más frondosos, más grandes que hay, de tal manera que las aves de los cielos, amado, hacen nido en esos árboles altos. Amén. O sea, hablando de la cobertura del reino de los cielos como una sombra donde nosotros nos refugiamos, donde nosotros entramos a tener cobertura. Es como, amado, el nido. El nido es el lugar de comodidad para los polluelos, es el lugar de comodidad para las aves. Amén. Amado, usted, ahora que está lloviendo, ¿usted sabe dónde es que las aves se refugian? Es ahí, amado, el nido, debajo de árboles, porque los árboles, amado, acampan el árbol y las hojas se quedan. Usted no ha visto, Mata, que si usted la remenea queda un aguacero, porque todo el agua, amado, los árboles la acaparan, y debajo de esa sombra de esos árboles también se cubren de la lluvia, y las aves se cubren del sol. Por eso aquí, amado, en el versículo 32 dice que las aves del cielo moran bajo la sombra de esos grandes árboles. Amén, porque también se cubren de la fatiga del sol debajo de esos árboles. O sea, el reino de Dios no solamente crece grande, sino que sirve de seguridad, de refugio. Y todos los que están ahí afuera, amado, saben que aquí adentro hay un refugio, hay una paz, hay una tranquilidad. Por eso es que hay evangélicos que aunque deban la casa se sienten en paz. Por eso es que hay cristianas que aunque tengan problemas de salud se sienten tranquilas, confiadas de que Dios les puede dar la sanidad, de que Dios puede resolver su problema. ¿Por qué? Porque están bajo la mata de mostaza, bajo su sombra, bajo su cobertura. Amén. En el refugio. Así es el reino de Dios. Por eso Cristo dice en Mateo capítulo 11, verso 28, vengan a mí los que estén trabajados y cansados. Como una ave que se cansa de volar y está cansada de volar. ¿Dónde va a descansar? Debajo de un árbol. Amén. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y cansados, y yo los voy a hacer descansar. Entonces, hermanos, siguiendo aquí con Marco, vamos a entrar ahora al versículo 33 y 34. Y aquí ahora Cristo va a revelar el por qué Él habla en parábola, el propósito de la parábola. Porque Cristo podía, amado, hablar claro a la multitud, amén. Pero Cristo está hablando en parábola. Ahora, ¿por qué Cristo habla en parábola? Vamos a verlo, verso 33 y versículo 34. Vamos a leerlo, dice el verso 33. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea, Cristo hablaba en parábola, amado, porque al que no lo había aceptado, al que no lo había seguido, el que estaba afuera, no le había sido dado a conocer el misterio del reino de Dios. Pero a los que están adentro le hablaba todas las cosas claras. ¿No pueden entender? Entonces, amado, es lo mismo que yo explico ahorita, que Cristo a los que estaban afuera le hablaba con muchas parábolas. Aquí lo dice, conforme a lo que podían oír. Miren, hay problemas eclesiásticos que tú no puedes hablarlo delante de impíos. Por eso que los creyentes y los cristianos, ahora está llena la iglesia hoy. Los creyentes y los cristianos tenemos que tener mucho cuidado lo que vamos a hablar en presencia de los impíos. Por eso, amado, los domingos es uno de los cultos más delicados que hay. ¿Por qué? Porque los domingos siempre la iglesia se llena de amigos.
Personas que no trabajan y dicen, dame la palabra de Dios. Entonces, imagínense que un domingo yo revele problema eclesiástico delante de impío. ¿Qué va a decir? Bueno, pues si eso aquí adentro, ¿qué voy a hacer yo? Yo no voy a entrar para acá. Amén. Era como un varón, gloria a Jesús, que lo corregimos hace mucho tiempo. Y él decía, era una persona que estaba recién bautizada, no tenía mucho conocimiento. Y él decía, aquí está el diablo, aquí adentro está el diablo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, yo después hablé al varón y le dije, amado, usted no puede decir eso, porque aunque es verdad que hay personas que el diablo lo posee, esa bocina se oye ahí afuera y si es un impío que dice que escucha que aquí adentro está el diablo, decir que yo voy a buscar para allá, allá está el diablo. ¿No puede entender? O sea, los impíos no van a entender que un cristiano de cuidado, el diablo se le mete. Ellos van a entender que está aquí el diablo. ¿No pueden entender? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado lo que vamos a hablar, lo que vamos a expresar. Amén, delante de los impíos. ¿Me pueden entender? Salmo 39:1 dice, pondré freno a mi lengua y tendré cuidado de hablar palabras mientras tanto esté delante de los impíos. Amén. Por eso el problema de la iglesia, aunque esté pasando, usted no puede hablarlo en megacentro, delante de la cajera que usted le está parando. Usted tiene que guardar silencio. Después cuando usted vaya caminando, que usted vaya solo con su hermano, ahí usted lo puede hablar. Porque es que el impío no tiene que darse cuenta de lo que está pasando en la iglesia. Entonces, por eso Cristo le hablaba en parábola conforme a lo que ellos podían oír. Ahora, siguiendo, amado, rápidamente con Marcos capítulo 4, ahora vamos a ver, amado, cómo Jesús calma la tempestad. Eso es del versículo 35 hasta el versículo 42. Aquí vemos, amado, que ese mismo día, cuando se hizo de noche, dice que Jesús le dijo a los discípulos que pasemos al otro lado. Y mientras van en una barca, se levantó una tempestad, un viento recio, de tal manera que la barca se anegaba y era tan fuerte que daban los vientos, amado, que la barca se iba a romper, pero Cristo se durmió. Y dice que los discípulos despertaron al maestro y el maestro reprendió los vientos, los mares, le dijo al mar, cállate, viento, enmudece, y dice que se hizo grande bonanza. Amén. Eso lo estudiamos también en Mateo. Por eso vamos a avanzar un poco rápido aquí. Dice el verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otra barca. Escuche, verso 36, dice que le tomaron como estaba en la barca. Porque recuerden que Cristo se había ido a predicar al mar de Galilea y se subió en una barca y desde él le estaba enseñando. ¿No pueden entender? O sea, como ya Cristo estaba en la barca, toda esa parábola que Cristo estaba hablando era desde la barca. Y como Cristo estaba en la barca, dice que lo tomaron en la barca. Por eso dice el verso 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, porque él estaba en la barca enseñando. ¿No pueden entender? Y desde ahí mismo dice que había también con él otras barcas en el mar. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca. O sea que las olas se metían en el barco. De tal manera que ya se anegaba. La palabra anegar quiere decir que el barco, amado, no tenía control. El barco iba cuando los vientos lo llevaban. ¿Amén? Y también cuando dice que se anegaba, quiere decir, amado, que también el barco podría estarse rompiendo, hundiendo también. Entonces sigue diciendo el 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tiene cuidado que perecemos. O sea, Cristo se durmió en medio de la tempestad. Es una enseñanza para nosotros, que en medio de la tempestad dice que Cristo se duerme. Y Cristo se durmió en la popa ahí. Oiga, metiéndose, es imposible usted dormirse, amado, cuando se está metiendo el agua en su casa. ¿Quién duerme con aguacero? Y el agua metiéndose en un barco. ¿Usted va a dormir? Es posible que las olas salpicaban la cara del maestro, pero él no se despertó, él estaba durmiendo. Ahora, dice que ellos lo despertaron en el verso 38 y le dijeron, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y dice el 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La palabra bonanza quiere decir tranquilidad. Oiga, Cristo reprendió el mal y le dijo que se calle, que enmudezca.
y se hizo grande bonanza. Verso 40. Y les digo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Le voy a revelar algo profundo, algo muy profundo que lo va a ayudar a usted en su vida como creyente, y después voy a seguir rápidamente con el capítulo 5 de Marcos. Miren, amado, Cristo le dice a ellos aquí que por qué están amedrentados. Es normal que ellos estén amedrentados, están en el mar, el barco se está negando, se está metiendo el agua. ¿Cómo no vamos a estar amedrentados? Pero Cristo está revelando que nosotros debemos dejarnos guiar de la corriente de Dios, aunque no lo entendamos. ¿Por qué pasan cosas a cristianos si le están sirviendo a Dios? ¿Por qué hay bendiciones que no han llegado si somos dignos? Como yo predicaba el domingo. Pastor, usted predicó que los dignos reciben la promesa, pero yo soy digna, yo soy digno. ¿Por qué no han llegado las bendiciones? ¿Por qué tenemos que dejarnos llevar de la corriente del río de Dios y dormirnos en medio de la tempestad? Porque hay situaciones que Dios permite en nuestra vida para probar nuestra fe. Y nuestra fe debe de ser probada. En el verso 40, Cristo le dice a ellos, ¿cómo no tenéis fe? Porque Cristo le dijo a ellos, pasemos al otro lado en el verso 35. Ya el Señor le había dicho a ellos que van a pasar al otro lado. Y si Dios me dice a mí, pasemos al otro lado, se puede romper el barco en 4. Él dijo que yo voy a pasar al otro lado, yo voy a cruzar al otro lado. Que usted no haya cruzado, déjese llevar. Oye, ¿sabes lo que voy a? Usted oye en el río. Cuando usted, amado, se relaja y pone su cuerpo relax, y usted no se hunde cuando usted está relax. Usted sabe que mientras más usted luche para salvarse de ahogarse, más rápido se hunde. Pero cuando usted se rinde y se pone relajado, usted no se hunde, usted boya. Entonces, así nosotros debemos hacer con Dios. No te lo de tu casa, no te lo de tu vehículo, te hablando de cosas terrenales, que quizá muchos de nosotros le pedimos a Dios, quizá no hemos recibido, me incluyo, y quizá eso puede venir una turbación. Debemos tener fe y decirle a Dios, gracias por todo. Mientras tú luches, cuestiones, discutas, pleites con Dios, más va a durar para Dios darte la bendición. Usted no ve que hay cosas que cuando usted se olvida de eso es que Dios se la da. Oiga, cuando usted es fiel a Dios y Señor, a tu voluntad, cuando tú quieras, yo no te sirvo por una casa, no te sirvo por un motor, no te sirvo por un vehículo, no te sirvo por una bendición terrenal, yo te sirvo porque tú eres digno y me salvaste. ¿Me puede entender? Y tú te tiras a bollar en el río de la fe y tú verás que la bendición van a llegar. Amén. Santo es el Señor. Amén. Entrando en el capítulo 5 de Marcos, rápidamente, vamos a avanzar con el capítulo 5 de Marcos. Amén. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6 de Marcos, capítulo 5, vemos, amado, que Cristo llega al otro lado con los discípulos. Ustedes ven que llegan al otro lado. Y dice que llegaron a una ciudad, amado, después de la travesía del mar, a una ciudad de los Gadarenos, donde había un endemoniado gadareno, a tal magnitud que dice que este endemoniado vivía en los sepulcros, número 1. Número 2, nadie le podía dominar. Número 3, lo ataban con cadena, con grillo. Número 4, estaba desnudo. Número 5, dice que daba voces, amén, por los montes y por los desiertos, gritaba porque era atormentado por esos demonios, amén. Entonces, Cristo llegó a ese lugar, amado, y cuando Cristo llegó, el demonio se dio el encuentro de Cristo y se postró a los pies de Jesús. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos, amado, por este capítulo 5 de Marcos, lo vamos a pasar rápido, y el capítulo 6 también, porque ya todo lo que va a decir Marcos capítulo 5 y el capítulo 6, ya lo estudiamos en Mateo. Amén. Recuerden que venimos estudiando el Nuevo Testamento por orden y vamos por el Evangelio de Marcos.
y ya eso lo estudiamos, pero vamos a ver qué diferencia hay según Marcos. Amén. Dice el versículo 1, vamos a leer del 1 al 6, dice el 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Era una ciudad llamada Gadara, y esa región le era conocida como los Gadarenos. Eso es como que yo diga los gualeyanos, los trebraceros. ¿Me pueden entender? Amén. Santo Jesús, los sanjuaneros, los neiveros. Amén. Eso es como decir esa expresión, por eso decían los gadarenos, porque eran de Gadara. Amén. Dice el versículo 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Dice que cuando salió él, hablando de Cristo, que salió de la barca, dice que vino al encuentro de Cristo un hombre, ¿de dónde? De los sepulcros, es decir, del cementerio. Ahí era que él vivía, en el cementerio. Dice el verso 3, que tenía su morada en los sepulcros, o sea, morada en casa. Él vivía en los sepulcros, en los cementerios. Y dice, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Amén. Ahora, los cementerios de antes y de ahora que no eran igual. Porque antes, amado, eran en cuevas que metían a la persona en sepulcro y lo cerraban con piedra. Amén. También había sepulcro normal como el de ahora, pero la mayoría, amado, eran cuevas. Amén. Donde metían a la persona profundo para abajo y se cerraba con una piedra. Ahora bien, dice, amado, que él moraba en los sepulcros, versículo 3, y nadie podía atarle ni aún con cadena. Y dice el 4, porque muchas veces había sido atado con grillos. La palabra grillos aquí en la Biblia se refiere a las esposas que usan la policía. Amén. Un grillo era un utensilio que usaban, amado, para atar a la persona, que la amarraban las manos. Eso era un grillo. Amén. Y cadena, más la cadena habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Oiga, tenía una fuerza sobrenatural. Y personas que están aquí, que han salido de lo que es el ocultismo, la fiesta de palo, el brillé, le gustaba lo que es la brujería, leerse taza, leerse baraga y todo eso, fiesta de palo, amén, la gá y todo eso, saben que cuando esos demonios poseen a un hombre, amado, nadie puede con esa gente. Yo he visto, amado, 5 y 6 hasta 7 hombres para agarrar una mujer, y nadie puede con esa mujer, porque es una fuerza como sobrenatural que le sobreviene a esa persona cuando está endemoniada. Así mismo estaba este Gadareno. Dice el verso 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Oiga, dice que siempre de día y de noche él estaba dando voces en los montes y en los sepulcros, es decir, gritando. Él gritaba, voceaba, era atormentado por estos demonios, y dice que se hería con piedra. Él mismo se daba golpe con piedra, porque eso es lo que hacen los demonios dentro de los cuerpos, hacer daño. Dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Amén. En Mateo, en la historia de Mateo, que estudiamos eso está en el capítulo 8, verso 28, Mateo dice que eran 2 endemoniados. Marco aquí está hablando de un endemoniado. Ahora, Lucas, que todavía no hemos llegado a Lucas, vamos a estudiar Lucas después, Lucas 8:27, habla también de un endemoniado. Probablemente, amado, los evangelistas estaban enfocados en lo más importante de la historia. Por ejemplo, Mateo se enfocó de los 2 endemoniados, y realmente eran 2 endemoniados. Pero Marco y Lucas solamente mencionaron a uno, porque este fue el que tuvo, la conversación con Jesús. Amén. Recuerden que Cristo le dijo a él, ¿cómo te llama al endemoniado? Y él dijo, Legión, porque somos muchos. Marco y Lucas hablan de este escenario que Cristo le pregunta, pero Mateo no. Mateo no dice que Cristo le preguntó nada, porque Mateo se enfocó en la historia completa, muy resumida, pero Marco y Lucas hacen detalles, amén, y entre estos detalles solamente le dan importancia a el que tenía la legión. ¿Me pueden entender?
pero realmente eran dos endemoniados gadarenos. Cada uno está hablando según su visión y según su enfoque. Y el enfoque de Marcos y también Lucas es, amado, enfocarse en el que estaba más endemoniado, en el que tenía la legión. Ahora, leyendo desde el versículo 7 hasta el 17, vemos, amado, que se sigue desarrollando la historia y Cristo reprende al demonio. El demonio le dice: ¿por qué me atormenta? Cristo lo reprende. Cristo le dice: sal de él. Y el demonio, amado, Cristo le pregunta, después que le dice que salga de él, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dice: legión, porque somos muchos. Y después le dice: no me mande al abismo, mándame a los cerdos. Amén. A un acto de cerdo, lo cual cuando esos demonios entraron en el acto de cerdo, que dice que eran como 2000 cerdos, no vale ahora, dice que el acto de cerdo se fue por un despeñadero y luego salieron los dueños de los cerdos, los gadarenos, y cuando vieron lo de Gadara, y cuando vieron que todos los cerdos se murieron, le dijeron a Cristo que se vaya de su contorno. Vamos a leerlo, del versículo 7 al 17, dice el 7. Y clamando a gran voz, ¿quién clamaba a gran voz? El endemoniado. Y dijo: ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, Cristo le decía: sal de ese hombre, y el demonio decía: no me atormente. Al parecer, el demonio estaba haciendo resistencia para salir del cuerpo del hombre. Esto no quiere decir que Cristo no tenía autoridad. Cristo sí tenía autoridad, pero el demonio, amado, está haciendo resistencia para salir del cuerpo. ¿Por qué el demonio le dice que no lo atormente? Porque él le decía: sal, espíritu inmundo. Amén. O sea, aquí Marcos revela el por qué él dice que no lo atormente, porque para los demonios estar sin cuerpo es un tormento. Amén. Por eso dice en Mateo capítulo 12, al el verso 34 en adelante, dice que el espíritu inmundo sale por lugares secos buscando reposo, y al no encontrar reposo, dice: volvería a mi casa de donde salí. Porque cuando la gente no tiene reposo, está atormentado. ¿Me pueden entender? Dice: no me atormente. ¿Por qué? Aquí lo leímos. Versículo 8. Porque le decía, o sea, porque le decía el por qué el demonio le dijo eso, porque Cristo le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Dice el 9. Y le preguntó, o sea, Cristo le preguntó al demonio: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Amén. El hombre está siendo dominado totalmente por el demonio. El hombre está inconsciente, el hombre no sabe lo que le está pasando. El hombre está siendo manipulado por ese espíritu, y el espíritu es el que lo está moviendo. El espíritu es el que lo golpeaba con piedra, el espíritu era el que rompía la cadena, el espíritu, amado, era el que lo ponía a dar voces. El espíritu es el que habla con Cristo, con las cuerdas vocales del hombre. O sea que los demonios tienen la facultad de dominar a una persona a plenitud. ¿Me pueden entender? Entonces, dice: ¿cómo te llamas? No era el hombre que Cristo le estaba preguntando su nombre, era el demonio. Legión me llamo, porque somos muchos. Y una legión, amado, romana de soldados equivale a 4,000 o a 6,000 soldados de guerra. Amén. Entonces, la legión, la palabra legión, viene de una palabra griega que quiere decir, amado, un ejército. Amén. O sea que una legión, estamos hablando de aproximadamente 6,000 a 4,000 demonios dentro de un solo cuerpo. O sea que un solo cuerpo puede, amado, alojar miles y miles de demonios. Pero toda esa gente comiendo de los zafacones, comiendo basura, amado, en la calle, metiéndose delante a los camiones desnudos. ¿Usted cree que es un demonio que tiene? Tienen legiones de demonios, muchos demonios dentro de ese cuerpo. Ahora, siguiendo leyendo aquí, dice, amén, el versículo 10, y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo paciendo, y le rogaron todos los demonios. Ustedes ven que nada más no era un solo, eran muchos,
Ahí el versículo bíblico dice que todos los demonios le rogaron, o sea que eran muchos. Eso es el verso 12. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. No sabemos el por qué. Cristo podía echarlo fuera, no sabemos la razón, pero Cristo le dio permiso que entraran en los cerdos. Y eso nos trae otra enseñanza, de que los demonios también pueden poseer animales. Hay gatos que se endemonian. Yo vi por la noticia un gato hace mucho tiempo que mató a su dueño. Se endemonió el gato y se le subió en la cama y lo arruinó, lo mató al dueño un gato. Hay perros, pitbull que han matado a su dueño. Entonces hay mulos, burros y caballos que han matado a los dueños. Toros, los han perseguido para cacharlos. ¿Usted cree que eso es normal? No, son demonios, son espíritus. Yo vi un video una vez de un pastor que estaba en la calle predicando y vino un perro corriendo de la nada a morder al pastor, y el pastor lo señaló con el dedo y dijo: ¡fuera demonio! ¡Fuera diablo de ese perro! Y el perro cayó boca arriba pataleando. O sea, hay una señal de que era un demonio, el diablo que está dentro de ese perro. Levanta tu mano y alábale. Entonces hay una enseñanza de que los demonios también pueden poseer animales. Amén. Siguiendo leyendo aquí, en el versículo 13 dice: y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. No eran los demonios que eran como 2000, eran los cerdos, eran como 2000 cerdos. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, porque había gente atendiendo los cerdos. Cuando vieron eso, los cerdos se endemoniaron, se volvieron locos estos animales, se tiraron, se ahogaron. Y dice: y los que apacentaban los cerdos, el 14, huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús. ¿Quiénes vienen a Jesús? Los que vinieron de la ciudad. Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Usted no está viendo? En su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Aquí esta expresión de juicio cabal en el versículo 15 da a entender de que el hombre ya tomó dominio del mismo, de que ya los demonios no lo poseían, no lo manipulaban, no lo dominaban, sino que él tenía movimiento de su propio brazo, él tenía control de su propia voz, él tenía sentido, como que dice: ¿qué yo hago aquí? ¿Y qué me pasó? ¿Y qué fue? Amén. En su juicio cabal. Y dice el 16: y le contaron lo que había visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. O sea, tuvieron que hacerle la historia al endemoniado. Mira, tú te endemoniaste con una legión, tú vivías en los sepulcros, tú tienes tantos años endemoniado, ya tú no estabas con tu familia, tú no te bañabas, tú estabas desnudo. Yo, sí, tú te dabas con piedra. Y tú hice eso, sí, tú lo hiciste. Mira, y vino este hombre, vino Cristo, él te libertó, los demonios que estaban en ti se metían a los cerdos. O sea, aquí el versículo 16 dice que le contaron lo que habían visto y lo que había pasado. O sea, que él no sabía. O sea, le dijeron lo que había pasado. Dice el verso 17: y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Oiga, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Amén. Ahora, ¿a quién le rogaron que se fueran de su contorno? A Cristo. Porque ellos, amados, entendían que habían perdido su ingreso, su dinero, su empresa, porque ellos criaban cerdos y se murieron, quebró la empresa de los cerdos. Entonces a ellos no le importó el demoniado que había sido libre, le importó más los cerdos que el hombre que estaba endemoniado. O sea, hay gente que le importan más los cerdos que los creyentes. O sea, Cristo debe entender que la vida es más importante que la riqueza, que el dinero. Que la vida de los hombres es más importante, amado, que todo lo de este mundo. ¿De qué vale el hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Amén. Ahora, del versículo 18 hasta el versículo 20, vamos a ver qué sigue pasando con el hombre
dice ahí en el 18, y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Porque ellos no querían a Cristo, ahí le rogaron que se fuera. Entonces Cristo se fue, porque esto no es obligado. Cristo entra donde lo dejan entrar, porque Él es un caballero, Él es sensible. Amén. Y dice que el que estaba endemoniado le rogaba que lo deje ir con él. Dice que si no, además Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grande cosa el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grande cosa había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. O sea, eso fue uno de los primeros evangelistas, el primer predicador, bíblicamente hablando, aquí fue, amado, el endemoniado gadareno. Él predicó por testimonio. Y oiga, ¿qué testimonio? Porque la gente dice: ¿y este no es endemoniado? Pero mírenlo ahora, en su juicio cabal, porque la mayor predicación es el testimonio. Un cristiano que no tenga testimonio no puede predicar. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado con el testimonio de nosotros. Amén. Rápidamente, siguiendo con la historia, ahora aquí entramos en dos milagros que pasaron: la resurrección de la hija de Jairo y la sanidad de la mujer del flujo de sangre. Amén. La sanidad de la mujer del flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo. Amado, desde el versículo 21 hasta el versículo 24, aquí vemos, amado, que después Jesús se montó en la barca, que Jesús se fue y llegó a una ciudad, a la otra orilla del mar. Llegó a una ciudad donde salió un principal a su encuentro, un principal de una sinagoga. La palabra principal quiere decir un líder de la iglesia en ese tiempo, que le rogaba que sanara a su hija, porque su hija estaba agonizando. Su hija no estaba muerta, la niña estaba agonizando, estaba enferma y estaba agonizando, y él fue a pedir la ayuda de Jesús. Eso está desde el verso 21 al 24. Dice el 21: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. O sea, él sigue enseñando en el mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Amén. Usted ve que la niña no estaba muerta, la niña estaba agonizando, y él salió a buscar la ayuda de Jesús. Ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Amén. Y dice el 24: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. O sea, tanta gente siguió a Jesús que le apretaban. Ahora, desde el versículo 25 al versículo 34, vemos que mientras está pasando esto, dice que vino una mujer que está viendo la multitud cruzando y se dio cuenta que era Cristo, y ella había padecido 12 años con un flujo de sangre. Ella dijo: va cruzando Cristo, esta es mi oportunidad. Y ella dijo: si tan solamente tocar el borde del manto, seré salva. Y no voy a abundar mucho también, porque estudiamos en Mateo en los estudios pasados. Pero esta mujer entiende que esa es su oportunidad. Amén. Y dice que ella tocó el borde del manto de Jesús, del 25 al 34, y dice que salió poder de Cristo y la mujer fue sana. Vamos a leerlo, dice el 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Oiga, que esa mujer estuviera viva es un milagro de Dios. Un flujo de sangre es lo que a la mujer le da por costumbre como su periodo menstrual o la regla. Amén. Que una vez al mes le da a todas las mujeres el ciclo de la naturaleza de la mujer. Pero hay mujeres, amados, que cuando tienen 5 días y 6 días se sienten sin fuerza, porque sangrando que están. Y cuando una persona bota sangre se debilita. Si eso es 5 días, imagínense 12 largos años sangrando. Quizás yo esté hablando de esto, pero no es lo mismo hablado que vivido. Y las mujeres que están aquí, que saben lo que yo estoy diciendo,
saben lo que yo estoy expresando. Hay mujeres que cuando esa regla llega, es tumbar en una cama, dolores, dolor de cabeza, mala. Imagínense 12 años esa mujer con su regla. Dice el 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, todo el dinero, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando los médicos dicen que una mujer tiene ya 11 días, 10 días con la regla, tiene que chequearse de emergencia, porque tiene lo que se le llama un sangrado, que en el término médico es un descenso, creo que es. Sangrado normal. Un sangrado anormal. Un sangrado anormal. Y la chequean, le meten suero, oiga, por 12 días, 15 días, le meten suero, le ponen sangre. Imagínate una mujer con 12 largos años. Es un milagro que esa mujer te viva. Eso es un milagro. Y dice el versículo 27, cuando yo hablo de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Oiga, ya ella no tenía esperanza, había gastado todo el dinero, había donde muchos médicos y le iba peor. Él dijo, si yo toco el borde del manto, seré salva. Y cuando tocó el borde del manto, dice que la fuente de su sangre se secó. Se secó. En el mismo instante fue sana de aquel azote. Oye, vamos a leer el verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Enseguida, eso fue el mismo. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Oye, eso era un azote. Era una tortura para ella. Era cáncer, pastor. Ella tenía un cáncer. Oiga, ya usted sabe. Hasta cáncer da eso. Eso es fuerte. Y dice el 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Porque cuando la mujer tocó a Cristo, eso salió poder de Jesús. Amén. Uno de los milagros que Cristo hizo inconscientemente. Y se podría decir, el único milagro, o no vamos a decir el único para no generalizar, uno de los pocos milagros que Cristo hizo inconscientemente, si te das cuenta. Porque si la mujer lo tocó y Cristo sintió que salió poder de él, ¿quién me tocó? Sentí que salió poder dentro de mí. Vamos a leerlo. Versículo 31. Y sus discípulos le dijeron, tú ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién te ha tocado? Pero él mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Por qué no le dijo sana? Le dijo salva porque la salvación tiene que ver con la sanidad. Y la sanidad tiene que ver con la salvación. Amén. Hay personas que dicen que eso es un error de la Reina Valera. Yo opino que no. Yo digo que la salvación tiene que ver con la sanidad. Por eso en el capítulo 2 de Marcos, 2 estudios atrás, cuando Cristo se metió en la sinagoga, el día del reposo, que había un hombre con la mano seca, dice que Cristo lo paró en medio y le dijo, tus pecados te son perdonados. Oiga, Cristo primero le perdonó los pecados para salvarlo y después le dijo, extiende tu mano. Dice que la mano se le enderezó. Pasó también con un paralítico, también lo perdonó primero. O sea que la salvación y la sanidad van de la mano. También hay una sanidad interna, que es la sanidad del alma, y eso pasa cuando Dios perdona nuestros pecados. Amén. Dice el versículo 35, y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Oiga, mientras Cristo está hablando con la mujer, todo el mundo está viendo el milagro. De repente llega un mensajero, porque Cristo iba de camino para la casa de Jairo. Recuerden que Jairo habló con Cristo y ellos iban caminando a su casa, y en el camino fue que la mujer lo tocó.
Pero Cristo iba para la casa de Jairo, era a sanar a la hija que estaba agonizando. Pero dice que de repente llegó un mensaje y le dijo a Jairo: no moleste al maestro, ya no moleste a Cristo, no lo moleste. La niña está muerta, ya se murió, ya dejó de agonizar, se murió, no lo moleste ya. Diciendo que ya no hay solución, le mató la esperanza a Jairo. Ahora, vamos a ver qué sigue expresando Cristo y vamos a verlo desde el 36 al 43. Vamos a ver qué sigue pasando. Dice el 36: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Oiga, Cristo vivifica su fe. Cristo le dice que crea solamente, que no tema, que no tenga miedo, que crea. Porque eso es lo que nosotros debemos hacer, creer solamente. Dice el 37: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. O sea, Cristo no permitió que nadie lo siguiera porque había un milagro muy fuerte que no todo el mundo podía verlo. Eran personas específicas que creyeran. ¿Amén? Y dice, amado, que llegaron a la casa y estaban los que lloraban, los que hacían alboroto, y estaban llorando porque había llamado estaban velando a la niña ya en la casa. Dice el 39: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, la niña duerme. O sea, Cristo para el alboroto y le dice: ¿por qué llora? ¿Por qué se alborota? La niña no está muerta, la niña duerme. Y dice el 40: y se burlaban de él, se burlaban de Cristo. Porque yo digo ahorita que la cosa espiritual hay que discernir espiritualmente. Y como no eran espirituales, eran carnales, se estaban burlando de Jesús. Ahora, dice el 40, sigue diciendo: mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Lo sacó para afuera, Cristo, porque eran incrédulos, no creían, lo echó para afuera. Dice el 41: tomando la mano de la niña, le digo: talita cumi, que traducido de niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él le mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer a la niña. Amén. Entonces, amado, 12 años tenía la niña, hay relevancia a los 12 años que tenía la mujer con el flujo de sangre. Amén. 12 años tenía la niña, 12 años tenía la mujer con esa enfermedad, amado, y creo que parte del propósito de Dios era que estas dos historias estén unidas, entrelazadas. Amén. Donde Cristo hizo dos milagros.